Ocho años de Ayotzinapa, de aquella noche aciaga del 26 al 27 de septiembre. Bueno, este espacio lo hemos dedicado para analizar hoy a fondo con diversas voces, pues cada una de las aristas que se han venido presentando en los últimos días, por supuesto, en los últimos meses, sin dejar de lado todo lo que pasó en estos últimos 8 años. Y mi querido doctor César Pineda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. César, tú das a conocer hoy precisamente información sobre este tema también en la revista común.com, en donde abordas los distintos puntos de lo que ha sido, de lo que ha sido Ayotzinapa. Y me llama fracaso estructural, crimen de Estado y horizonte de la justicia. Empecemos, dicen por ahí, por el principio. Un fracaso estructural Ayotzinapa, César. Así es, la hipótesis que pongo a discusión, a deliberación pública, es que Ayotzinapa solo es el ejemplo pues, más conocido de un fracaso de la transición a la democracia. Es decir, hay que pensar que el aparato estatal del viejo régimen que gobernó 70 años era un aparato gigantesco, centralizado, que nunca funcionó del todo bien, pero funcionaba bajo un mando disciplinario muy presidencialista, muy autoritario, pero que de alguna manera lo que se proyectó como, digamos, como horizonte de transformación es que al salir el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Estado, como se le llamaba, sobrevendría un cambio, digamos, democrático en toda la estructura estatal que permitiría pues avanzar hacia una democracia liberal, representativa, pues para gobernar mejor. Mi hipótesis es que en realidad la clase política, especialmente los partidos de la alternancia, el Partido de Acción Nacional y luego de regreso el Partido Revolucionario Institucional con Peña Nieto, fracasaron por completo en el proyecto de restituir o transformar, mejor dicho, al Estado en un Estado democrático. Lo que vivimos fue la degradación del viejo Estado autoritario en un Estado criminal. Me atrevo a decirlo así por el grado de desarticulación, descomposición, putrefacción, no solo del aparato estatal, sino de todo el sistema político en su conjunto, lo que hemos visto del Poder Judicial hoy, cómo funciona, y sobre todo de las inercias y continuidades represivas, presidencialistas, en los márgenes de maniobra y las funciones metaconstitucionales que estos tres gobiernos de la alternancia, pero que había iniciado incluso con el propio presidente Ernesto Zedillo, nos dejaron un legado de un Estado degradado, un Estado deformado, un Estado que le llama un Estado criminal pluripartido, es decir, con la apariencia de elecciones y competitividad, un Estado que funciona terriblemente mal, incluso hoy, y que dejó un legado de, digamos, de destrucción, de putrefacción y de corrupción. Ahí está este punto que mencionas, que nos lleva precisamente al uno de los temas que más se ha discutido, crimen de Estado, un Estado que no funciona, un Estado criminal, un Estado que es capaz de llevar a cabo una masacre, una desaparición de este tamaño a través de los distintos órdenes de gobierno, desde el jefe de Estado, el ejército, gobierno estatal, policía local, alcalde. ¿Cómo entender un crimen de Estado, querido César, además de lo que nos mencionas, que no haya sido castigado hoy por hoy? ¿Qué tan fuertes siguen siendo esas agarraderas por parte de los protagonistas de ese tipo de acciones? Y siguiendo esta idea, el crimen de Estado solo es posible precisamente por un Estado que aparenta de alguna manera avances democráticos, ¿no? Firmas de tratados internacionales de derechos humanos, formalmente todas las convenciones, leyes de transparencia, de seguimiento, de contrapesos políticos. Sin embargo, lo que podemos ver en el caso Ayotzinapa es la manipulación hasta el tuétano del sistema de justicia, la articulación de todos los cuerpos de seguridad locales, estatales, federales, policías federal y ejército para cometer las desapariciones, pero también la mano presidencial, al menos de un importante número de funcionarios al más alto nivel del gobierno federal de Peña, que se articularon entre sí
primero para, en un cierto sentido local, desaparecer y lo que sabemos hasta ahora, ejecutar a los 43, pero luego la mano presidencial borrando las huellas de la participación de una estructura local que incluya al ejército, que incluya al propio presidente municipal de un partido nacional, el Partido de la Revolución Democrática, José Luis Abarca, pero integrantes del ejército participando. Entonces, lo que podemos ver, pero además es un patrón, Ayotzinapa, por eso digo, es el mejor ejemplo, el más grotesco, la noche de terror, digamos, que identifica a México, porque la manipulación del Ejecutivo Federal, la manipulación y el poder presidencial que metía las manos en los procesos jurídicos, lo hemos visto repetirse ahora con los casos emblemáticos, por ejemplo, de Florence Cassés, que se ha vuelto un tema y que ustedes en la octava lo han retomado, ¿no? Lo hemos visto en otros procesos que no son de desapariciones, pero de alta represión o de represión histórica, como en el caso de San Salvador Atenco, donde si la mano presidencial o la mano gubernamental de un gobierno del Estado decidía de alguna manera conformar una nueva verdad, usar de manera facciosa el aparato de justicia, nada los detuvo. Y en el crimen de Estado de Ayotzinapa pareciera una operación gigantesca, no solo por la articulación de grupos armados no institucionales, grupos criminales y grupos criminales del Estado articulados para un ataque, sino para la limpieza y luego para la construcción de una narrativa que aparentaba dar cierre a la investigación, pero que en realidad podríamos incluso hablar de tintes de montaje, un montaje verdadero para dar cierre a la demanda que se había vuelto nacional e internacional de justicia y aparición con vida de los desaparecidos. Entonces, de alguna manera, Ayotzinapa, pero también otros casos nos reflejan un patrón. El presidencialismo autoritario, aunque no podía ya decidir muchas cosas, decidía manipular el aparato de justicia cuando así lo convenía al presidente, fuera de Acción Nacional o fuera del Partido Revolucionario Institucional. Hay una frase que utilizas en tu trabajo, César, que me llamó mucho la atención y que va en el marco, obviamente, de esta plática. El crimen organizado transnacional es el hijo no reconocido de la globalización neoliberal de libre mercado. ¿Cómo lo adaptamos? ¿Cómo lo aterrizamos a este tema? Bueno, lo que pasa es que finalmente el viejo régimen priista tuvo un proceso de transformación por su propia voluntad, por decir así, por su propia iniciativa, que sabemos se convirtió en un partido de Estado neoliberal, es decir, con un proyecto económico que quería hacer su perestroika, por decirlo comparativamente con la vieja Unión Soviética, pero que no tenía su proyecto de reforma política acabado, su glasnost, ¿no? Es decir, y siento que ahí hay mucho de lo que hoy, 30, 40 años después del inicio de ese proceso, seguimos de alguna manera sufriendo. La clase política toda, el Partido Revolucionario Institucional, decidió dar concesiones y pactar porque había una crisis política para transformar al régimen. Pero en general su proyecto era mucho más claro en las reformas económicas, una apertura que devastó a buena parte del país y que le da las bases sociales a los grupos criminales, porque no hay otras opciones para sobrevivir, pero también porque se ha vuelto un entramado. Hay que decir que los grupos criminales y el narcotráfico, permítame decirlo así, muy caricaturesco, pero son empresarios radicales. Es decir, luchan por territorio, luchan por volverse monopólicos, luchan por el mercado, luchan también por controlar la mano de obra, que no siempre es nacional, a veces lo es, luchan por controlar, por supuesto, las rutas y luchan entre sí, compiten entre sí por los consumidores. Entonces, de alguna manera, estas tramas internacionales de mercado, que las podemos ver en las formas de las multinacionales de manera legal, han crecido de igual forma grandes tramas de mercado ilegal. Es decir, el desbordamiento que hemos visto en los últimos 30 años de grandes corporaciones, grandes mineras, grandes monopolios u oligopolios, tanto televisivos
como incluso en el caso, por ejemplo, de las constructoras, que se ha desbordado un poder que podemos entender presiona a los gobernantes, presiona al Estado, modifica sus leyes. De igual manera, hemos visto un crecimiento exorbitante a partir de la globalización y del mercado neoliberal, el libre mercado, del crecimiento de los mercados internacionales de mercancías ilegales. Es natural. Si abrimos las fronteras para comerciar de manera legal, se abre también porosamente las fronteras como un campo de oportunidad para todos los que quieran invertir en las mercancías ilegales. Entonces, el Estado mexicano, como un viejo aparato elefántico, como lo ha dicho el propio presidente, reumático, burocrático, centralizado, trató de transformarse, pero no estaba a la altura ni la clase política ni las múltiples reformas que se hicieron durante los últimos 30 años, aunque muchas pueden considerarse positivas y evidentemente sin menospreciarlas, pero el resultado es que tenemos un Estado que no funciona, incapaz además de poder sobrellevar esta invasión de mercado, tanto legal, que digo, por el día, el Estado mexicano neoliberal promueve a estas grandes corporaciones y por las noches una parte del Estado de manera descentralizada, de manera molecular, invierte y protege al crimen organizado. Entonces, digamos que el Estado y la transición han sido desbordados y podemos considerar un grave fracaso de toda la clase política este enorme proceso que nos lleva a Ayotzinapa, que nos lleva a vivir en un país donde aún no podemos hablar de un Estado de Derecho y de acotar los graves poderes del poder político aliado al poder criminal. Oye, finalmente, César, quiero cerrar esta charla con más bien dicho, una descripción que haces que me parece de verdad muy elocuente, sobre todo en este momento, como bien señalas, más allá de Ayotzinapa. Y lo cito tal cual, la tragedia mexicana es que no transitamos hacia un nuevo régimen democrático, sino de un autoritario al narcoestado. En pocas palabras, podemos definir hoy por hoy lo que pasa en México como un narcoestado. Desde el 2014, los grupos de derechos humanos, los activistas, los académicos que estábamos reunidos precisamente apenas unos días después de sucedida la desaparición, discutimos entre nosotros cómo caracterizar. Es decir, por primera vez se develaba mucho más claramente, todos, pues es un secreto a voces, evidentemente, y la inseguridad y los asesinatos y las desapariciones ya habían llegado antes de Ayotzinapa a una crisis digamos, de seguridad y humanitaria gigantesca, pero nos preguntábamos si habíamos llegado y podíamos caracterizar al Estado como narcoestado. Había dudas porque, por la participación o no de los sectores políticos y hasta qué grado podíamos ver el involucramiento de liderazgos políticos de la invasión y captura de los propios partidos por el narcotráfico. Hoy tenemos muchas más evidencias de esto, ¿no? En el sentido de el involucramiento local, y otra vez Ayotzinapa es el mejor ejemplo, es decir, una política de apertura indiscriminada y pragmática de los partidos a gente que no tiene nada que ver, pero que un empresario local, curiosamente, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún programa ideológico, sin ningún tipo de contrapesos y filtros, se le invita a participar en el Partido de la Revolución Democrática como candidato local. Y resulta pues que su largo historial no solo es de empresario, sino de empresario criminal. ¿Qué tanto estos vaivenes, este trasvasamiento que hemos visto además de partidos, sobre todo en las capas bajas, en el sentido de que pasan de un partido a otro y como no solo como plataformas de colocación, sino de fragmentación del poder, es decir, los partidos no controlan a sus candidatos, no controlan a sus presidentes municipales, es el mejor caldo de cultivo para que el poder político no solo sea parte o capturado por el crimen organizado, sino sea su dirigencia, como parece, nos dice el informe reciente de la Comisión de la Verdad. Quien dice la primera orden de desaparecerlos es José Luis Abarca. Y pareciera, habrá que contrastar y verificar si esto es cierto, que en la captura de su conversación dice igual es mío. Es decir, no es presidente municipal, es el líder local del crimen organizado. ¿Qué tanto hasta ahora puede generalizarse
y como esto es difícil de investigar, pues es un tema complicado, pero cada vez tenemos más datos y cada vez más evidencia de que los partidos todos, en distintos grados, en distintas formas, pero incluso también gobernadores y como hemos visto, el ejército están cada vez más no penetrados, sino son los organizadores de sectores y de grupos criminales. Esto es muy grave porque efectivamente no transitamos el viejo Estado autoritario que no terminó de morir, que nos sigue como si fuera un zombie, como un muerto viviente, porque hay graves poderes digamos, que están sin control y que lo vimos en el caso de Ayotzinapa, pero que lo vimos en muchos más casos de autoritarismo de los gobernadores y de los presidentes, se confabula con ahora con una lógica no solo de corrupción, sino estar ligados al crimen organizado. Esa es nuestra tragedia hoy y creo que esa es la tragedia frente a la que respondió en 2018 muchísima gente. A partir de ese análisis, Ayotzinapa se vuelve el símbolo. Si Ayotzinapa no se resuelve, hemos entrado en una crisis terminal del Estado mexicano, sin exagerarlo. No hay vuelta atrás. Si no se resuelve y no hay justicia y no se rompe con el pacto, digamos, de impunidad que ha tenido el ejército durante esos gobiernos anteriores, pero que este gobierno tendría que demostrar que puede romper ese pacto de impunidad y que puede castigar a altos mandos del ejército, pues ningún sistema de justicia, ninguna forma de mejora de las policías, nada podrá ser resuelto mientras la impunidad siga vigente en Ayotzinapa. Querido César Pineda, como siempre, doctor, un placer platicar contigo aquí en La Octava. Muchas gracias por la invitación y un honor estar siempre con tu audiencia.